Si el fin de la dictadura cubana es el primer paso, abrirse a la democracia y reconstruir la economía son las pruebas definitivas que darán la libertad al pueblo cubano. El socialismo castrista restringió derechos, destruyó incentivos, castigó el mérito, empobreció a generaciones enteras y asesinó a un pueblo durante 67 años. Llegó la hora de la libertad para Cuba, con Estado de Derecho, propiedad privada, inversión y confianza internacional. Para conversar sobre el momento decisivo que vive el pueblo cubano, les presento a Magdiel Jorge Castro, periodista cubano y activista de derechos humanos. Trabaja para el medio digital CyberCuba y es colaborador del Foundation for Human Rights in Cuba. Magdiel, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué sientes como cubano en el exilio que por primera vez en décadas se abrió una posibilidad real de que la criminal dictadura castrista caiga? Yo creo que todos los cubanos tenemos en estos momentos esperanzas, ¿no? Somos un pueblo que ha vivido 67 años, los últimos 67 años bajo una tiranía de corte stalinista que nos hizo perder hasta las esperanzas. La gran verdad es que en los últimos meses lo que hemos visto luego de la captura de Nicolás Maduro ha traído nuevamente al pueblo cubano la añorada libertad. Hemos estado pensando que algo puede suceder. Yo creo que ni para los mismos burócratas del régimen castrista la situación puede seguir de la forma en la que está ahora. Es insostenible incluso para ellos. ¿Qué te dice tu gente? ¿Qué está sucediendo en este momento en la isla? Bueno, Cuba está atravesando en estos momentos una crisis humanitaria no declarada, pero yo quiero ser claro en algo, no después del 29 de enero, que es la orden ejecutiva de Trump con el tema de los aranceles, no, mucho antes. La situación se ha agravado de forma severa en los últimos 3, 4 años. Solamente para ponerte algunos ejemplos, el año pasado una epidemia nacional de arbovirosis que dejó un sinnúmero de fallecidos por determinar, porque el régimen no lo ha publicado. El año pasado, no este, ya el sistema eléctrico nacional había colapsado 5 veces y la situación con el tema de los medicamentos y la alimentación era en extremo crítica. Por supuesto que ahora está mucho peor, pero lo que quiero que la gente entienda es que el colapso no es de ahora ni de hace una semana, sino que se viene gestando desde hace mucho tiempo una situación que está al límite de lo aguantable para la población cubana. Por eso que menciona, solo en los últimos 4 años, más de 1 millón de cubanos abandonaron la isla para sumarse a los 3 millones que ya se habían escapado. Cuando una sociedad se vacía para sobrevivir, estamos ante la prueba más contundente del fracaso estructural de un sistema, en este caso el socialismo. Sin duda, y por eso me cuesta tanto ver todavía la condescendencia de ciertos gobiernos de la izquierda en la región, gobiernos por los países por los cuales ha atravesado la diáspora cubana escapando del comunismo. Por el propio México han atravesado cientos de miles de cubanos escapando de los horrores del socialismo y todavía algunos pintan ese sistema como esa utopía idílica de una sociedad mejor cuando ha sido una utopía que desembocó en una gran tragedia nacional. Cuba vive en estos momentos una crisis demográfica sin precedentes. Hay que tener en cuenta que se ha ido el 10% de la población nacional en los últimos 3 años, pero la población está extremadamente envejecida. No hay jóvenes. Por supuesto, ¿cómo haberlo si en un país como ese las personas no se pueden planificar para tener una vida digna, ¿no? Claro, el criminal aparato militar y de inteligencia ha sido el verdadero sostén del régimen. ¿Puede haber transición en Cuba sin fractura interna en ese núcleo criminal de poder? Bueno, creo que lo que ha estado sucediendo en los últimos días es un reflejo fiel de que la estructura del poder del castrismo no es tan sólida ni unificada como nos las pintan. Hay que tener en cuenta que hace solo algunos días Axios, un medio de prensa, reveló que había conversaciones directas entre y el cangrejo, Raúl Guillermo Castro, que nada más y nada menos es el nieto de Raúl Castro. Conversaciones totalmente paralelas a los canales oficiales con la Cancillería y el aparato burocrático de Díaz-Canel. Por lo tanto, yo creo que hay fricciones, hay diferentes polos de poder dentro de la estructura castrista que evidentemente yo creo que algunos tienen otros intereses que no son mantener las cosas como están hoy. Porque repito, ni tan siquiera para el castrismo, ni tan siquiera para la burocracia comunista, la situación actual es sostenible. Ellos saben que tienen que cambiar, solo están viendo cómo hacerlo para que no se les desmorone el sistema, ¿no? Ya. El populismo autoritario del Grupo de Puebla, Evo Morales, Correa, AMLO, Petro y tantos otros nostálgicos hijos putativos del castrismo han intentado y siguen buscando la forma de imponer el socialismo en América Latina.
¿Debe ser Cuba la evidencia clara de que el modelo es un fracaso y que si bien la democracia liberal y la libertad económica no ofrecen milagros y necesitan de mucho trabajo, siguen siendo el único sistema que ofrece desarrollo y bienestar? Sin duda, yo creo que la utopía comunista ha sido una gran tragedia, pero no solamente para el pueblo cubano, sino para todos los pueblos allí donde se ha intentado implantar. Hay que mirar a Europa del Este. Nosotros somos un sistema copiado al sistema soviético, ¿no? Adaptado luego y reformado, pequeñas reformas cosméticas, pero prácticamente es lo mismo. No ha existido un país donde se haya implantado de forma exitosa. Todavía me vienen a hablar de China cuando prácticamente no hay ni derechos laborales, lo que hay es un capitalismo salvaje. Lo que le quiero decir es que todavía hay cierta izquierda idílica, cierta izquierda romántica. Para mí una afrenta total, porque aparte son partidos que van a elecciones libres, que compiten en elecciones libres en sus países, que salen y gustan mucho de protestar en cada una de sus democracias liberales imperfectas, pero democracia al fin, y que no estarían dispuestos a someterse a un sistema como el cubano. Yo siempre me pregunto cuando me hablan de la izquierda en la región, ¿querría, por ejemplo, la presidenta mexicana que México se convirtiera en un país de un partido único, sin libertad de prensa y con más de 1000 presos políticos? Estoy seguro que no. Pero eso es lo que ¿Qué les están hace haciendo, ¿verdad? pensar? Sí, Claro, ¿qué les hace pensar que a los cubanos nos gusta? Es una sí, gran pregunta así es. Pues bueno, tu pregunta sobre el modelo mexicano es precisamente lo que están intentando hacer, ¿no? Volver al modelo de partido único, ir limitando libertades. Magdiel, ¿qué papel deben tener los millones de cubanos en el exilio en la apertura política y la reconstrucción? Los cubanos fuera tenemos responsabilidad, ni los de adentro también. Nosotros no podemos quedarnos al margen de esta ecuación. Se habla de negociación, pero el pueblo cubano tiene que estar allí. Nadie es mejor embajador de nuestra realidad que los cubanos. Tenemos que tocar puertas, ir a los gobiernos, hablar y contar nuestra verdad, porque la verdad es nuestra. Nosotros hemos salido de allí. Yo he nacido bajo un régimen comunista, mi madre ha nacido bajo un régimen comunista, lo hemos sufrido. Nadie sabe mejor que nosotros lo que eso significa para los pueblos. Por lo tanto, un mensaje también para los pueblos de América Latina: escuchen más a los cubanos y menos a los utópicos que todavía le venden el comunismo como una solución, ¿no? Si tuvieras que hacer un pronóstico, a la dictadura en La Habana le quedan días, semanas o meses para que caiga. Yo creo que va a ocurrir algo bastante más rápido de lo que nosotros creemos. Hay una cierta inercia que es difícil de entender en un país con una crisis absoluta en estos momentos. Yo creo que algo sucederá, yo digo que en meses, en cualquiera de los sentidos, pero algo tiene que pasar que rompa la inercia que hay ahora, que lo que hay es una gran burocracia oxidada moviéndose. Díaz-Canel prácticamente no lidera absolutamente nada, por lo tanto no se puede sostener mucho más bajo las mismas condiciones que hay hoy. Cuba merece prosperar en libertad. El futuro comienza cuando el miedo termina. Llegó la hora. Los cubanos merecen vivir en libertad. Magdiel, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.